Bien, pues la última vez que nos vimos estábamos viendo el Evangelio de Juan y nos quedamos en el capítulo 3 y vamos a continuar con con el versículo 5 al 8, que estábamos desmenuzando todo lo que decía allí. Para acordarnos lo último que comentamos, o bueno, vamos desde donde comenzó Juan 3, 5, 8, fue cuando respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, en este versículo jugosísimo fue donde nos quedamos en este pasaje pedacito. Entonces, vamos a orar para iniciar y a partir de aquí empezamos. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre y de estudiar tu palabra. Te pedimos que siembres esta palabra que nos vas a dar en nuestros corazones y que dé fruto en tu tiempo, como dice, tu palabra se defiende sola y está escrito en tu palabra que nunca viene la palabra vacía de regreso para ti, sino que siempre produce el fruto para el que le enviaste. Así que produce el fruto en nuestras vidas para el cual envías este pasaje de Juan 3, 5 al 8, en donde está Jesús diciéndole a Nicodemo sobre nacer de nuevo, y permítenos entender a cabalidad lo que tú quieres enseñarnos a través del Espíritu Santo y que nosotros lo llevemos a la práctica, que nosotros lo hagamos vida en nosotros mismos, en nosotras mismas. Señor, limpia nuestros oídos. Yo aplico la sangre de la corona de espinas del Señor Jesucristo en nuestros oídos para que solamente escuchemos tu palabra y ninguna otra voz ajena a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, este es el pasaje en el que nos quedamos y estamos hablando de que el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Decíamos que hay una diferencia entre ser engendrado y ser nacido, recapitulando rápidamente. Cuando se es engendrado es cuando recién el óvulo y el espermatozoide se unen del vientre de la mujer y entonces empieza la bipartición celular y empiezan a multiplicarse las células para formar una vida del útero femenino. Y cuando nosotros somos nacidos del Espíritu, nosotros primero nacemos dentro de una placenta que Jesús se hizo de sí mismo. Jesús mismo es nuestra placenta eterna para nuestro nuevo nacimiento. De manera que cuando Jesús va a nacer, Dios envía a su Espíritu y su Espíritu cubre a María, así le dijo el ángel a María: la presencia del Altísimo vendrá y te cubrirá, entonces se engendrará en ti un ser y este ser santo será llamado Hijo de Dios. Está científicamente comprobado, creo que alguna vez ya lo habíamos comentado en algún momento, que los fetos producen su propia sangre dentro del vientre materno. E incluso habíamos comentado de que hay ocasiones, creo que de las primeras veces que nos reunimos, en que hay ocasiones en que el feto desarrolla un tipo de sangre que es incompatible con el tipo de sangre de su mamá y entonces trae problemas y se vuelve un embarazo riesgoso y achacoso. En este caso, entonces, tenía que ser así o Dios lo diseñó de esta manera desde el principio, porque desde el principio Él ya tenía el plan de enviar a Jesucristo a nacer de una mujer y entonces Jesucristo iba a formar su propia sangre y su sangre, la sangre de Cristo hombre, de Cristo bebé en el vientre de María, tendría tanto la esencia humana o la genética humana como la genética divina de Dios Padre. Así que eso fue lo que sucedió. Y una vez que nuestro espíritu es engendrado, se tiene que formar así como cuando se forma el cuerpo humano normal o el cuerpo humano natural, así como nuestras células se van multiplicando y de las células se forman tejidos y de los tejidos órganos y de los órganos sistemas y de los sistemas de órganos todo un cuerpo de un ser humano funcional. Así cuando nosotros somos engendrados del agua y del espíritu y nos formamos en la placenta, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, que es la sangre y el agua que Él derramó cuando estaba en la cruz, se tiene que formar también nuestro espíritu en esta placenta eterna. ¿A qué me refiero con lo de la placenta? Cuando el Señor Jesús fue torturado y después crucificado en la cruz, cada parte de su cuerpo que derramó sangre tiene un significado o tiene una aplicación específica.
La sangre que derramó por la corona de espinas que le pusieron en la cabeza tiene la función de limpiar nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra lengua, que son las funciones que están en nuestra cabeza. En nuestra cabeza está el sentido de la vista, el del oído, el del olfato y el del gusto. Y cuando dice, por ejemplo, en Proverbios que vida y muerte hay en el poder de la lengua, se refiere no al poder de las palabras vacías y solas, sino al poder de la intención con la que nuestra lengua pronuncia las palabras. Entonces, la sangre de la corona de espinas limpia nuestra lengua y limpia las intenciones con las que nosotros pronunciamos las palabras, también nuestros ojos y nuestros oídos. La barba de Jesús le fue arrancada. Está escrito que le fue arrancada la barba y eso fue un acto de vergüenza. Por lo tanto, la sangre que derramó Jesús cuando se le arrancó de manera violenta su barba sirve para lavarnos de la vergüenza, de la pena, de cuando estamos avergonzados por algo o humillados por algo. Luego la sangre que derramó en sus pies sirve para limpiar nuestros pies y la forma en que nuestro caminar en la vida. No nada más la forma en que caminamos naturalmente, sino nuestro caminar en la vida, la forma en que nos dirigimos y hacia dónde nosotros vamos en nuestras vidas. Y limpiarnos de maldiciones de ser errantes, por ejemplo, como estas personas que luego no pueden mantenerse en una misma casa y siempre se están mudando y siempre tienen problemas a donde llegan. Puede haber una maldición allí que existe en sus vidas y esa maldición se rompe y se limpia con la sangre del clavo de los pies de Jesús o la sangre que derramó de sus pies. Luego está la sangre de su mano izquierda y la de su mano derecha. Está la sangre que derramó en el Getsemaní, que transpiró cuando estaba bajo presión muy grande y fue para redimir la tierra de la traición. Porque ahí en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, fue donde lo traicionó Judas. Entonces, la misma noche cuando él estaba orando en Getsemaní y preguntándole al Padre si sí verdaderamente era su voluntad que él fuera a la cruz, esa fue la noche en la que Judas selló su traición con el beso que le decimos el beso de Judas o el beso traicionero, porque él así le dijo a los fariseos, aquel a que ustedes vean que yo salude con un beso en la mejilla, ese es Jesús, para que lo pudieran reconocer. Entonces la sangre que derramó en Getsemaní es para limpiar de la traición. Y cuando ya fue crucificado y uno de los soldados atravesó su costado con una lanza, está escrito que salió de él sangre y agua. O sea, no nada más salió sangre, también salió agua. Esto está explicado médicamente por expertos. Hay algunos libros en los que podemos leer de cómo los autores explican médicamente qué significa. Y es que hubo agua que se acumuló en los pulmones de Jesús. Y cuando el soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús, la lanza tocó hasta el corazón de Jesús, atravesó los pulmones y entonces derramó sangre y agua. Son las mismas sustancias que se derraman cuando una persona nace de su mamá. No, a menudo escuchamos de, ya se le rompió la fuente, y se le rompió la fuente significa que acaba de derramar el agua en la que estaba inmerso o de la que estaba rodeado el bebé antes de nacer, y es el agua que también está en la placenta. Entonces, cuando digo que la placenta eterna de Cristo o la placenta eterna en la que somos gestados en Cristo, me refiero precisamente a la sangre y el agua que Él derramó cuando fue atravesado por una lanza. Entonces, ya vimos de qué se trata ser gestados o ser engendrados. Esto significa reconocer que Cristo fue crucificado en la cruz y que después resucitó y entregarle a Él nuestras vidas y reconocerlo como nuestro Salvador personal y también como nuestro Señor. Entonces, luego empezamos a hablar acerca del viento y vimos que el viento es el único elemento natural que está como separado del agua y de la tierra, que se mueve a voluntad. Y nos quedamos en esta parte donde dice que al nacer del Espíritu tenemos acceso al reino de Dios y podemos estar en la tierra y en los cielos al mismo tiempo, así como el viento. El viento puede soplar sobre la tierra, puede soplar sobre el agua, pero también puede estar simplemente en la atmósfera elevado, lejos de la tierra y del agua.
Y la persona que nace del Espíritu, la persona que nace de la placenta eterna de la sangre y el agua que Cristo derramó de su costado, es como el viento. Puede tener acceso al reino de los cielos y puede estar también en la tierra al mismo tiempo. Hay testimonios de personas, en la Biblia está escrito, Pablo escribió un testimonio y él no quiso hablar de sí mismo. Nosotros inferimos que él está hablando de sí mismo en tercera persona, pero no quiso decir yo hice esto o a mí me pasó, porque como para no verse muy orgulloso. Y Pablo dice en un pasaje, conozco de un hombre que si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, fue llevado al tercer cielo. Y así como ese testimonio de Pablo, hay testimonios de muchas personas que están, por ejemplo, en un servicio, en una iglesia y están en un tiempo de adoración y dentro de ese tiempo de adoración pueden ver cosas que están ocurriendo en el reino de los cielos. Hay personas que pueden escuchar a los ángeles cantar, escuchan las voces angelicales cantar junto con las voces de las personas que están adorando. Hay personas que han visto cosas que suceden, que ocurren en el reino de los cielos o en el tercer cielo, mientras que las personas, su cuerpo físico está sobre la tierra. Así son las personas que nacen del Espíritu. Las personas nacidas del Espíritu pueden al mismo tiempo estar en los cielos y en la tierra. Y, y no es una cosa contradictoria o que debería así como de sorprendernos demasiado. A lo mejor al principio sí, porque no es una cosa que se entienda de manera natural, pero sucede. Nosotros usualmente vemos el tiempo como algo lineal. Pensamos en el tiempo como ayer es el pasado, hoy es el presente, mañana es el futuro. Lo que pasó hace 5 minutos, pues ya pasó, entonces es pasado. Ahorita está ocurriendo esto. Y lo vemos como una cosa lineal. Pero en realidad el tiempo no es así. De hecho, Dios está por fuera del tiempo. Yo veo que, bueno, o la percepción que yo tengo acerca del tiempo es como si fuera como tipo una espiral, en donde al inicio o sea, hay un momento en el que Dios lo reconoce como el inicio porque él dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el mismo pasaje en Génesis hay una parte donde dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y desde mi perspectiva, como yo lo entiendo, ahí fue cuando en realidad Dios estableció el tiempo como nosotros los seres humanos lo conocemos, no en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Yo entiendo que en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, todavía no se hablaba de temporalidad. Y después, hasta que pasa la noche, la tarde y la mañana y se hace el primer día, ahí es cuando Dios empieza a contar el tiempo para nosotros. Y eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos. Pero cuando naces del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios empieza a revelarte cosas que de otra manera no puedes comprender o que de otra manera te parecen ilógicas. Por eso Nicodemo le decía a Jesús, ay, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Eso es imposible, porque tenía el entendimiento natural. Pero cuando Jesús le empieza a hablar del viento y de cómo el viento se mueve a su voluntad y cómo va de aquí para allá y nadie sabe de dónde viene, a dónde va y qué es lo que va a pasar con el viento, si se va a convertir en una brisa fresca de mañana o si se va a convertir en una tempestad y va a provocar un tsunami, nadie lo sabe. El viento puede ser apacible o puede ser estrepitoso y devastador. Y cuando se nace del espíritu, una persona nacida del espíritu es así, puede estar en la tierra y en los cielos al mismo tiempo, puede en ciertos momentos ser una persona que se ve muy calmada y que tiene mucha paciencia y que es una persona que refleja armonía, pero en otro momento le llega el celo de la casa que me consume, como cuando dijo Jesús, el celo de tu casa me consume. Bueno, no, los discípulos dijeron que se acordaron del versículo en Salmos de el celo de tu casa me consume, y se puso a volcar mesas y aventó todo, y les dijo que convirtieron el templo en una mesa de ladrones. Entonces, así es el viento, así son las personas que nacen del Espíritu, a veces apacibles y tranquilas, a veces tempestuosas, pero todo por el celo de Dios, no por el carácter de la persona o el temperamento de la persona, que la persona de repente se enciende en ira natural, en ira
química, diría yo, porque sabemos que los sentimientos son reacciones químicas en nuestro cerebro. Así que nuestros sentimientos se reflejan de una manera terrenal a través de reacciones químicas en nuestro cuerpo, pero los sentimientos que provienen del espíritu no dependen ni siquiera de esas reacciones químicas. Se, se tienen un origen espiritual y se manifiestan de manera espiritual. Un espíritu despierto y avivado comprende todas estas cosas, y si se encuentra en el proceso de su nacimiento y ya fue engendrado, el que es engendrado del espíritu comienza a anhelar vivir más que cualquier otra cosa. Una persona que verdaderamente nace de nuevo no anhela la muerte, no busca la muerte, sino busca la vida. Y con esto no estoy diciendo que si una persona de repente dice, tengo una tristeza mortal, ya no es nacido del Espíritu. Jesús mismo lo dijo. Cuando Jesús le pidió a sus discípulos que fueran a orar con él en el Getsemaní, les dijo, quédense despiertos conmigo y oren junto conmigo. Tengo una tristeza de muerte, les dijo. Ahora, que Cristo tuviera una tristeza de muerte no significa que él no era nacido del Espíritu. Él anhelaba la vida más que nada, amaba la vida más que nada siendo un ser humano, pero tenía en ese momento una tristeza de muerte. Son cosas distintas. Sin embargo, una persona que nace del Espíritu entiende que su vida ya no le pertenece, entonces nunca va a intentar quitarse la vida o procurar morirse sabiendo que no le pertenece esa decisión, no le corresponde porque ya es su vida le pertenece a Cristo y anhela vivir más que cualquier otra cosa y busca la vida más que cualquier otra cosa. Y la vida es Cristo. Cristo dijo una vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo vamos a ver más adelante, es de hecho en este pasaje. Así que un espíritu que no está avivado y despierto, un espíritu que está dormido, que todavía no nace de nuevo, ve todas estas cosas como algo imposible para el ser humano, así como Nicodemo. El espíritu de Nicodemo estaba dormido. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían, no se refería que en ese momento, como si fuera cianuro en alta concentración, iban a desplomarse y a caer muertos. El Señor se refería a que su espíritu ya no podría estar en contacto directo con Cristo. Cristo es el árbol de la vida, por eso les dijo, de todos los árboles pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que de él coman, ciertamente morirán. Así está escrito, pero en realidad lo que Dios estaba diciendo, si lo parafraseamos un poco, es, el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes ya no podrán comer del árbol de la vida y entonces ya no tendrán vida en ustedes. Eso es lo que quiere decir. Y como Cristo es la vida, entonces Cristo ya no podría estar en comunión con Adán y Eva si ellos comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Cristo es una sola cosa. Él, él es solamente vida, solamente verdad y ya, solamente santidad y ya. No hay grises. Cristo es luz completa, el espectro electromagnético entero, todos los colores, pero sin oscuridad. En él no hay gris, no hay oscuridad. Entonces, cuando una persona nace del espíritu, empieza a buscar esa vida, quiere despertar a la vida, quiere avivarse y quiere comer del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. La realidad del reino de Dios es audible, visible y palpable para quienes nacen de Dios por medio del Espíritu, no del cuerpo físico. Estas ocasiones en las que te platico que hay personas que han podido estar al mismo tiempo sus cuerpos físicos sobre la tierra y su espíritu en contacto con el reino espiritual o en el tercer cielo, sí ocurren, son verdad, y es como si fueran un salto cuántico. Es como si pudieras estar en los dos lugares al mismo tiempo y desafías las leyes de la física que dicen que no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Físicamente no, es imposible, pero tu cuerpo físico puede estar en la tierra y tu cuerpo espiritual estar en el cielo. Eso sí es posible. Y es una cosa que la gente de manera natural no puede comprender.
En los que son nacidos del Espíritu, la semilla del Altísimo se formó en su interior y se manifiesta en todo su ser y en todo su actuar. Por eso Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Si están conectados conmigo, llevan fruto, pero si no están conectados conmigo, no pueden llevar fruto. ¿Cómo puedes saber de una manera, o sea, cómo puedes así como hacer un autodiagnóstico y decir, ¿será que yo tengo esa vida eterna? ¿Será que yo nací verdaderamente del Espíritu? Pues analizas tu fruto y te preguntas, ¿he dado fruto espiritual? Si has dado fruto espiritual, entonces naciste del Espíritu. Pero si no has dado fruto espiritual, entonces no naciste del Espíritu. A lo mejor te engendraste del Espíritu, pero no has nacido. Estás todavía en la placenta. Estás todavía tu cuerpo espiritual formándose en la placenta eterna, pero no ha sido dado a luz. No ha nacido todavía. Pero si ya eres una niña o si ya eres un niño espiritual, empiezas a dar fruto. Es un proceso. Cuando terminemos este pasaje, vamos a ver con versículos y todo, como una recopilación, un resumen del crecimiento espiritual. Pero así como el crecimiento natural, Dios usa las cosas naturales para darnos ejemplos de las cosas espirituales y que las podamos entender mejor. Por eso puso su sabiduría en la naturaleza. Y por eso hay algunas veces que viendo el comportamiento de la naturaleza, incluso de las plantas, del viento, del oxígeno, del agua, etcétera, nosotros podemos darnos cuenta de cuál es la naturaleza de Dios y de cosas espirituales. Así que la manera en que nosotros nos somos engendrados, nacemos y crecemos, vivimos en lo natural, es una representación que nos hace entender cómo pasa también en el reino espiritual. Pero lo espiritual es lo verdadero. De hecho, cuando Jesús, después de resucitar, se presenta delante de sus discípulos, dice la Biblia que ellos tenían la puerta cerrada y estaban encerrados con candado, con llave, porque los estaban persiguiendo. Y Jesús entró como si nada. O sea, imagínate una puerta, no sé, por ejemplo, la puerta de aquí de mi casa, hay un cancelito y luego está la puerta, ¿no? Y el cancelito se puede cerrar con llave y la puerta también se cierra con llave. Y hay gente que luego todavía hasta pone candado. Pues imagínate así, la puerta cerrada con candado, con llave y con de ese pasador. Y Cristo pasó como si nada. Pero es porque Cristo es lo sólido y la puerta y la pared no son sólidas. Entre un átomo y otro átomo que conforman la materia como nosotros la conocemos, hay espacio vacío. Entre el núcleo de un átomo y los electrones que orbitan el núcleo del átomo, hay espacio vacío. Así que somos más vacío que materia en realidad. Cristo es lo sólido. Así que Cristo, que es lo sólido, ¡pum!, pudo pasar a través de las paredes y de la puerta. Y se presentó ante sus discípulos y los saludó y se sentó y comió con ellos. Y Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que meta mi dedo en los agujeros de la mano de Jesús. Y Jesús les tiró la mano y le dijo, ándale, puedes meter el dedo para que veas que sí es cierto. O sea, ni siquiera se enojó, porque Cristo es lo sólido y Cristo es lo verdadero. Por lo tanto, si nosotros somos nacidos del Espíritu, nosotros nuestro cuerpo espiritual empieza a ser lo sólido y lo verdadero, la referencia, como el molde. A mí me gusta mucho usar como metáfora en mi vida que yo soy el molde y no la gelatina. Siempre le digo a mis hijos, yo soy el molde, no la gelatina. Ustedes ahora son la gelatina, un día pueden convertirse en molde. Porque así es como en realidad sucede. Creo que en la vida cotidiana, en lo natural, hay dos tipos de personas, las personas que somos moldes y las personas que son gelatina. Las personas que son gelatina se amoldan a lo que los moldes establecen. Y los moldes sufrimos porque por ser sólidos y establecer el patrón y poner el ejemplo, hay veces que no nos quieren. Entonces, pues ser molde no es fácil. Es más fácil ser gelatina y amoldarse. Pero la Biblia dice que seamos molde. Por eso yo digo que soy molde. Y Cristo es molde, Cristo es lo sólido.
Y eso es una característica de alguien que nace del Espíritu. Todo el que nace de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no tiene la naturaleza de pecar. En esto se manifiestan quienes son hijos e hijas de Dios. Se les reconoce por el fruto. Estaba citando cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y si Él es la vid verdadera, eso significa que hay una vid que es falsa. Y ahí tienes el fruto que comieron Adán y Eva, no era una manzana. Ese es un mito que surgió en la Edad Media. Yo no sé de dónde o a quién se le ocurrió lo de la manzana o qué tiene la gente con las manzanas. Que Isaac Newton vio caer una manzana y se le ocurrió la ley de la gravedad y dicen que tampoco eso es cierto, que era otra cosa, pero bueno, no lo sé, no sé qué tiene la gente con las manzanas, pero en realidad, salud. Cristo es la vid. Entonces, el fruto que se comió Eva en el pecado original eran uvas, mi fruta favorita. Y si Cristo es la vid verdadera, entonces hay una vid que es falsa. Y si tú como ramas, si nosotros somos ramas y no estamos conectados a la vid verdadera, entonces estamos conectados a la vid falsa. Y si no das fruto de la vid verdadera, entonces das fruto de la vid falsa. Solo hay esas dos opciones, no hay en medio, no hay como de que, ay, no, yo soy mango, yo no soy rama de nada, o yo soy insecto. O sea, eso no existe en esta metáfora. En esta metáfora que Cristo está utilizando para que nosotros podamos comprender mejor las cosas espirituales, hay una vid verdadera, que es el fruto que es el árbol de la vida, y hay una vid falsa, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si tú no estás conectado a la vid verdadera y produces fruto del espíritu y de la vid verdadera, entonces estás conectado a la vid falsa y produces fruto de la vid falsa. Y eso es todo, no hay otras opciones. Puede ser que de recién que eres engendrado del espíritu y estás todavía en proceso de gestación, no se han formado completamente tus órganos espirituales y tus sentidos espirituales, entonces no sabes qué onda y un bebé que está siendo gestado en el vientre de su mamá, pues todavía no tiene forma. Es más, en los primeros meses todavía no se sabe si va a ser niño o va a ser niña. Es una masa de carne, es un montón de células acumuladas allí que van formando, que van apenas tomando forma. Y en esa temporada, cuando una persona está siendo engendrada del espíritu, así mismo puede pasar. Y esto es atemporal, o sea, no hay así como en la vida natural, de que digas 9 meses y el bebé nace, ni siquiera la vida natural es así como tan contundente. Hay bebés que de repente nacen prematuros porque ya les surge salir de la panza de su mamá. Hay bebés que a veces se tardan un poco más y tienen que hacerle cesárea a la mamá porque no le dan los dolores para que el bebé no se quede en el vientre y muera en el vientre de su madre. Entonces, ni siquiera lo natural es así como tan contundente. Y en lo espiritual tampoco. En lo espiritual hay gente que es engendrada del espíritu, le entrega su vida a Cristo, decide seguir a Jesús y se queda siendo engendrado por el resto de su vida. Y entonces, de su vida física. Entonces, el resto de su vida física no se le ve forma. No se sabe todavía si es niño o es niña. Bueno, hablando metafóricamente, claro que sí se sabe, pero me refiero a no se le ve forma, no se sabe qué llamado tuvo, no se sabe cuál era el plan de Dios para su vida, porque no lo completó, porque se quedó en la parte del engendramiento. Cuando una persona es engendrada del Espíritu y luego nace del Espíritu y es un bebé espiritual, en la epístola, en una de sus epístolas, Pedro escribió que busca la leche no adulterada. Así como un bebé al nacer, lo primero que hace es abrir su piquito, su boquita y hacer y buscar la chichi de la mamá para que le den leche para tomar. Así un bebé que nace del espíritu, lo primero que busca es alimentarse y tiene un hambre insaciable de la palabra y busca alimentarse de la Biblia y de las cosas espirituales. Y conforme va creciendo, llega el momento en el que ya la doctrina básica, la palabra con la que se inicia, el conocer un poquito de Jesús no le es suficiente. Y entonces se empieza a buscar más profundamente y a procurar con todo su ser aprender cada vez más de Dios. Y ahí es cuando decimos que busca vianda. Y hay una parte donde Pablo le dice
a unos creyentes. A ustedes les tuve que dar leche y no vianda, porque no soportaban la carnita, no soportaban la vianda. La vianda es así como el bistecito y la sopa, la carnita, la comida fuerte. Así que por esos versículos en los que Pedro escribe que busquen como niños recién nacidos la leche no adulterada, y cuando Pablo le dice a ciertos creyentes que quiso darles vianda, pero no la aguantaron y entonces les dio otra vez lechita y Gerber, de ahí sabemos que hay un proceso de maduración, que primero te gestas del espíritu, primero estás en la placenta de Jesús, Jesús que es la placenta misma eterna, luego naces del espíritu y entonces buscas la leche y luego buscas la vianda hasta que te conviertes en una persona madura. Y lamentablemente, no todas las personas que decidimos entregarle nuestra vida a Jesús logran alcanzar la madurez espiritual o convertirse en, en la persona que Cristo quiere que sean. Hay partes también de la Biblia en donde dice que procuremos tener el carácter de Cristo, el varón perfecto. Entonces hay mucha gente que no llega a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, sino que se quedan o en feto, o se quedan en bebé, o se quedan en niños malcriados, o se quedan en adolescentes cambiantes y no llegan a la adultez, tristemente. Los hijos del diablo, por su parte, tienen otra simiente. Su simiente, su semilla, el fruto que reflejan es robar, matar y destruir. Eso es lo que él hace porque él es el padre de la mentira y sus hijos son mentira. Todos los que no hacen justicia y que no aman la verdad ni a sus hermanos y hermanas, no son de Dios. No pueden ser de Dios, porque Dios lo primero que nos enseña es a amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar a las demás personas como nos amamos a nosotros mismos. Y si te fijas, son tres amores distintos. Nosotros pensamos que es el amor a Dios y el amor a las personas, pero no, no son solo dos. Es el amor a Dios sobre todas las cosas. Luego yo encuentro mi identidad en Dios, entonces me amo a mí misma como Dios me ama. Y cuando ya logré amarme a mí misma, entonces amo a las demás personas como me amo a mí misma, gracias a la identidad que yo encontré en Cristo Jesús. Entonces, primero amo a Dios, luego me amo yo y entonces amo a las demás personas como me amo a mí. Y entonces el amor que yo me tengo con el amor que le tengo a otras personas proviene de Dios, del amor de Dios. Es fruto del Espíritu. Y así es. En Gálatas 5:22 está la lista del fruto del Espíritu y el amor es el que encabeza. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, es el primero. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Contra estas cosas no hay ley, porque la ley es terrenal, la ley es de la tierra, pero el espíritu es viento y la tierra no puede aplacar al viento. El viento puede mover a la tierra y puede ser un polvaderón y puede provocar un huracán, pero no, pero el agua no puede dominar al viento y la tierra no puede dominar al viento. El espíritu es superior. No hay ley contra el fruto del espíritu. El reino de Dios es invisible al ojo humano, solo se puede discernir espiritualmente. Así como nuestro cuerpo natural tiene ojos, nariz y boca y oídos y puede escuchar, ver, oler y saborear, nuestro cuerpo espiritual también puede, pero no estamos conscientes de nuestro cuerpo espiritual. A veces incluso pensamos al revés. Pensamos que lo que palpamos, que principalmente es vacío, como ya dijimos antes, porque entre el núcleo del átomo y los electrones, ¿qué hay? Nada, vacío. Y entre un átomo y otro átomo hay nada, vacío. Entonces, a menudo lo vemos al revés. Pensamos que porque podemos tocar la pared y hacemos así y se oye sólido, esto es lo sólido. No es cierto, eso es lo que está mayormente vacío. Lo sólido, lo verdadero es el espíritu, pero no estamos conscientes de nuestro espíritu porque tenemos el espejismo de que nuestro cuerpo físico es la realidad y el espíritu es como un sueño, como algo intangible, entonces no existe.
y es al revés. El reino de Dios es invisible al ojo humano, pero sí se puede discernir con el espíritu y tenemos un cuerpo espiritual. El reino de Dios es un reino del espíritu, es una dimensión totalmente diferente de la tierra, es superior y más alta. Así como el espectro electromagnético de la luz tiene un infrarrojo y un ultravioleta y no los podemos percibir con nuestro ojo humano, así como existe una gama de lo que es del sonido, que no sé si sabías, pero bueno, ahora que me ha tocado dar clases de física he aprendido de estas cosas. Y hay también, así como el espectro de la luz, que solamente una parte del amplio espectro de luz electromagnético es visible al ojo humano, y lo que está por debajo del infrarrojo no lo vemos, y lo que está por encima del ultravioleta tampoco. También hay una gama en el oído, en lo que podemos escuchar. Hay ciertos decibeles de frecuencia que se llaman lo infrasónico, que no podemos escuchar, pero sí lo pueden escuchar los perros, por ejemplo, o ciertos animalitos. Y luego está lo que sí es audible para nosotros, para nuestro oído humano, y después de eso está lo supersónico, que tampoco lo podemos escuchar. Entonces estamos limitados en nuestro cuerpo físico. Y curiosamente, nosotros pensamos que nuestro cuerpo físico es lo bueno, lo real, lo palpable, cuando es lo que está limitado, lo que no abarca todo, lo que se pierde de un montón de lo que fue creado, porque no lo podemos ver y no lo podemos oír, entonces no lo podemos palpar. Y yo creo que no han hecho investigación los científicos porque no se le ha ocurrido a nadie acerca de los olores también, pero pienso que puede haber un montón de sustancias químicas que existen, pero nosotros no las conocemos. Y tengo bases científicas para pensar así, porque cuando el ruso Mendeleev comenzó a hacer su tabla de elementos químicos y acomodarlos, él encontró que había patrones y entonces, de acuerdo a esos patrones, había huecos, había espacios vacíos. Y con la cantidad limitada de 30 elementos químicos que había conocidos en el tiempo de Mendeleev, él acomodó esos 30 elementos químicos de acuerdo a su número atómico, que es la cantidad de protones en su núcleo. Fue lo que él descubrió, esa fue la importancia de Mendeleev. Otras personas ya habían intentado hacer tablas de elementos químicos y acomodos, pero la contribución importante de Mendeleev fue que él encontró, de acuerdo a las propiedades periódicas, que había que acomodarse no por masa atómica, no por propiedades de ácido base, sino por el número atómico, que es la cantidad de protones, y quedaron huecos. Entonces se dieron cuenta después los científicos que el primer elemento es el hidrógeno, el segundo es el helio, porque el hidrógeno tiene un protón, el helio tiene dos, luego el tercero es el litio, porque tiene tres protones, y así sucesivamente. Y seguía habiendo huecos. ¿Y qué fue lo que hicieron los científicos para llenar los huecos, sobre todo con la serie de los lantánidos y de los actínidos, por ejemplo? Pues los sintetizaron en el laboratorio. Dijeron, debe existir un elemento químico que tiene 105 protones, pero no sabemos cuál es. Entonces lo sintetizaron, lo hicieron artificial en el laboratorio. Duró milésimas de segundo, pero lo alcanzaron a percibir con un microscopio, fue suficiente, le pusieron nombre y ahí está. Alguien lo publicó y ya existe. Pero ¿qué sucedería si hay otros elementos químicos más allá del oganesón, que es el número 118? ¿Qué si hubiera un elemento químico 119 y un elemento químico 120 y nosotros no lo conocemos? Porque nuestros sentidos no lo pueden percibir. O sea, así como hay un límite en el espectro de la luz visible, un límite en el espectro de lo que es audible, de las frecuencias que percibimos, a lo mejor también hay un límite en el espectro de lo que saboreamos con nuestra boca y de lo que olemos con nuestra nariz, pero no lo sabemos porque no lo alcanzamos a percibir. A lo mejor hay cosas que nuestros perros pueden oler y por eso pueden rastrear, que nosotros no podemos oler porque son cosas, son compuestos químicos que ni siquiera sabemos que existen, porque ni los vemos, ni los oímos, ni los olemos, tampoco nos saben a nada. Entonces nosotros no somos lo verdadero. Cristo es lo verdadero. Él es lo sólido. Él es el completo. Por eso él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Por eso cuando Moisés le preguntó a Dios, oye, pero ¿y cómo te llamas, Dios? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me mandó? Acordémonos que en el tiempo de Moisés todos los pueblos tenían muchos dioses con D minúscula. O sea, tenían deidades que consideraban que eran dioses.
Entonces le preguntó, ¿y tú cuál eres? O sea, es como si Moisés le estaba preguntando, ¿quién eres tú? Anubis. Recordemos que Moisés tuvo formación egipcia. A lo mejor estaba preguntándose, ¿y tú quién eres? Anubis, ¿cuál Ra? ¿Cuál de los dioses egipcios eres tú? Y, no, y Dios, sabiendo el pensamiento politeísta que le habían puesto en la mente a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Así diles, el gran yo soy me envió, porque Él es el único que verdaderamente es, y nosotros existimos, nos movemos, respiramos y palpamos dentro de Dios, pero Él es, nosotros existimos en Él. Hasta que entonces decidimos meternos en la placenta eterna, nuestro espíritu dormido, muerto, porque no tiene la presencia de la vida. Nuestro espíritu muerto se mete dentro de la placenta que es Jesucristo, desde la sangre y el agua que derramó en su costado. Empezamos a ser transformados, se se hace una sangre diferente en nosotros, se produce una sangre que tiene la sangre de Cristo y tiene nuestra sangre natural humana, y entonces nacemos del Espíritu y ahora sí somos en Cristo. No solo existimos, ahora somos, tenemos una identidad y somos hechos hijos de Dios, somos injertados como en el olivo bueno, somos hechos ramas de la vid verdadera. Ahí es cuando verdaderamente empezamos a ser. En Primera de Corintios 2, del 6 al 8, habla de una sabiduría oculta que Dios predestinó y que no todos comprendemos. ¿Tienes tu Biblia a la mano? ¿Puedes leer Primera de Corintios 2, del 6 al 8, por favor? Sí, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Exacto. Aquí habla de que el diablo, el Señor lo reprenda, y todo su séquito de seres que son simpatizantes suyos, y todas las personas cuyo espíritu está dormido o muerto, que significa separado de la vida de Cristo, no entienden estas cosas. Hay una sabiduría oculta en Cristo que Dios predestinó, o sea, desde antes, fíjate cómo es Dios que cuando Él creó todas las cosas, Él creó primero los ángeles, lo sabemos, porque pues así está escrito en la Biblia, que creó primero los ángeles. Y luego de repente, y digo un de repente porque no puedo decir un día, porque no existían los días, y luego de repente, o sea, como así de manera temporal, de repente, ¡pop! Como un pop-up en la compu, así, ¡pop! Emerge la idea y Dios dice, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Para esto, Luzbel ya se había revelado, ya había ocurrido la rebelión de Luzbel, y dice, ¡pop! Voy a hacer al ser humano. Pero él ya tenía planeado hacer al ser humano antes de que creara a los ángeles, antes de que Luzbel se revelara, antes de que pasara todo lo que estaba pasando en el reino de los cielos, que nosotros no sabemos qué es porque no hemos llegado ahí, pero pasaba antes de que nosotros existiéramos. Antes de que creara a los ángeles, siquiera, él ya tenía planeado hacer al ser humano y ya tenía una sabiduría escondida que después hizo a los ángeles y no se las reveló, la mantuvo escondida, guardó el secreto. Y después creó el ser humano y él ya sabía que el ser humano iba a escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal por encima del árbol de la vida. Así que él diseñó a la mujer con la habilidad, con la capacidad de engendrar vida, de tener bebés y de que los bebés en su placenta formaran su propia sangre. Él ya tenía ese diseño hecho porque ya sabía que iba a tener que mandar a Cristo a nacer del vientre de María y que Cristo generaría su propia sangre y uniría la sangre de Cristo, la sangre
del Padre, la sangre de Dios, con la sangre humana, porque es la sangre del Padre la que forma la sangre de Cristo en el vientre de María. Tenemos la sangre del Padre que es divina, que es la verdad, que es el todo. Y luego tenemos la sangre de Cristo que está uniendo, que está poniendo juntas la sangre divina, la sangre del Padre con la sangre humana. Esa es la sangre de Jesús. Y no hay nada más poderoso que la sangre de Jesús, porque tiene todo. Tiene la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. No hay más que eso. No existe otra cosa más importante en el universo entero, porque Cristo es el creador del universo entero. Y todas estas cosas, todo este conocimiento, el Padre ya lo tenía, lo escondió, lo dejó ahí oculto, no se lo reveló a los ángeles, porque después, cuando uno de esos ángeles se revela y es echado a la tierra y hace su desastre y destroza todo como niño berrinchudo, luego quiere matar a Cristo, pero él no tenía esta revelación de que el Padre ya sabía que la mujer iba a comer del fruto, que le iba a dar a su esposo, que si era necesario que Cristo viniera y que Cristo tenía que ser crucificado y que cada parte del cuerpo de Cristo que derramó sangre tenía un propósito eterno, específico, para sanar a la humanidad de una cosa específica. Y, y el diablo no entendió nada de eso, porque si lo hubiera entendido, no lo habría crucificado. Habría frustrado el plan de Dios, pero él pensaba que él estaba cumpliendo su propio plan, crucificando a Cristo, matando a Dios, y lo intenta seguir haciendo. Después, cuando Nietzsche, el filósofo alemán, escribe su libro de que Dios está muerto, el diablo sigue todos los días, hasta nuestros días, tratando de matar a Jesús, pero no puede, porque Jesús es la vida, el que está muerto es el diablo, Jesús está vivo, Él es lo sólido, Él es lo eterno, Él es la sabiduría que Dios ocultó y que nadie comprendió hasta que él nació, fue crucificado y después resucitó. Y entonces puso esta sabiduría al alcance de los seres humanos. Y los ángeles todavía no lo acaban de comprender. Los ángeles se la pasan observándonos a los seres humanos para que por medio de nosotros, que tenemos la simiente, que tenemos la semilla eterna, Dios les revele a los ángeles mismos otras cosas que les ocultó. Y eso es lo magnífico, lo maravilloso y sorprendente acerca de Dios y de nosotros. Cuando una persona tiene esta comunión, esta relación personal con Dios, de manera que Dios le empieza a revelar misterios que Él tiene escondidos, hasta los ángeles se maravillan y dicen, ah, eso yo no lo sabía. Pero Dios solamente se los revela a quien Él quiere revelarle estos secretos, a sus mejores amigos, a sus más íntimos amigos. Nada más. Entonces los líderes religiosos, que son los fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes del tiempo de Jesús, no tenían conocimiento del reino de Dios. Conocían las escrituras, las enseñaban, se las sabían de memoria, la ley, pero no tenían el conocimiento del reino de Dios. Ellos pensaban que el reino de Dios significaba el Mesías reinando como David reinó. Eso ya lo platicamos también la vez anterior, pero no entendían que el reino de Dios es sólido, pero para nosotros invisible. Es la verdad, es lo sólido, es lo eterno, pero para nosotros es invisible e impalpable con nuestros sentidos naturales. Ellos tenían una lógica y un discernimiento carnal, por eso no comprendían cuando Jesús les hablaba del reino intangible e invisible y lo descartaron como Mesías. Ellos tenían buenas intenciones, pero no tenían la revelación de parte de Dios. Esto está en Lucas 17:20. ¿Puedes leer Lucas 17:20, por favor? Nada más 20. Sí, solo el 17:20. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Les digo? Ah, sí. Sí, o sea, ellos seguían preguntando, ¿y cuándo viene el reino de Dios? Y el reino de Dios ya estaba en la tierra porque es Cristo, Cristo es el reino de Dios y por eso vino a la tierra. Entonces, el reino de Dios, que es Cristo, ya estaba en la tierra y ellos estaban preguntando, oye, ¿cuándo viene el reino de Dios? Y Cristo ahí parado, ¿no? Pues no vendrá con advertencia, así de que les digo, pues ni cuántos se van a dar. En 1 Corintios 2, del 9 al 11,
habla acerca de cómo el espíritu todo lo escudriña y no espera que alguien más le dé las respuestas. Busca por su cuenta y la guía del espíritu. A ver, ¿puedes por favor leer ese pasaje? Sí. Mm, 9 al 11. Primera de Corintios. Está después de Romanos. Sí, ya lo tengo aquí. Nomás que así como que dudé. Ah, ¿qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ujú. Hasta el 11, ¿verdad? 9 al 11. Ah, sí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, Ujú. porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Exacto. Un espíritu hambriento, nacido de Dios, no se queda con lo primero que le dice, escudriña, escarba, busca, quiere más, es insaciable del hambre de Cristo y del hambre de la comunión con Dios. Entonces, empiezas leyendo la Biblia y, y lees, por ejemplo, el primer capítulo del Evangelio de Juan y te llega una revelación y dices, oh, qué chido. Luego vuelves a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan y te llega otra revelación y dices, oh, eso no lo vi la primera vez que lo leí. Y vuelves a leer y vuelves a leer y vuelves a leer hasta el infinito, porque siempre que lees vas encontrando cosas nuevas, pero el Espíritu Santo te las va revelando. Pero si una persona se acerca a la Biblia con su intelectualidad y su mente natural, no va a encontrar los misterios ocultos de Dios. El otro día me decía mi hijo, me preguntó, el domingo estaba viendo un video y me preguntó, ¿qué libro hay que desarrolle el pensamiento crítico? Y le dije, el mejor de todos es la Biblia. Y entonces me dijo, ¿en serio? Le dije, ¿en serio? Y dijo, pero es que la Biblia está como en un idioma cifrado, como en código, no se le entiende. Así me imagino que lo vio como en código binario, ¿no? O como en los códigos que usan los espías. Pues para las personas naturales así es. Para una persona que no ha nacido del espíritu, la Biblia está codificada. Y según lo que hay en el alma de esa persona, en su espíritu dormido y en su alma, es lo que obtiene de la Biblia, lamentablemente. Así que mucha gente dice, no me gusta leer la Biblia porque es bien sanguinaria. Bueno, pues es que solo hay muerte en tu espíritu, así que muerte es lo que encuentras en la Biblia. Pero si en tu espíritu hay vida, en la Biblia encuentras vida. Si en tu espíritu está Cristo, en la Biblia encuentras el camino que debes andar para tu vida diaria. Encuentras la verdad acerca de todas las cosas, la verdad, la absoluta, inquebrantable, acerca de cuestiones filosóficas y de cuestiones existenciales que todo el mundo se pregunta. Y encuentras la vida, el camino, la verdad y la vida están en Cristo. Y Cristo, el Espíritu de Cristo está escrito en la Biblia, el carácter de Cristo está plasmado en la Biblia. Así que Nicodemo no podía entender cómo Jesús podía estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Y tampoco podía comprender cómo podría alguien moverse como el viento. Imagínate al pobre de Nicodemo, ¿no? Así le explotó la cabeza con eso que le dijo Jesús. Es como de, ¿y que ahora me vuelvo papalote? ¿O qué espera de mí? Como que sea como el viento. Así, ¡puf! Su fusible se le tronó. No supo qué onda. Lo vamos a dejar aquí por el día de hoy, si queda en suspenso. Ya viste que pues hay más material, pero ya pasó una hora, entonces se nos acabó el tiempo. Y creo que hay bastante que meditar y que desmenuzar para la siguiente vez que nos veamos. Continuamos desde acá. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, entonces, ¿quieres hacer la oración de cierre? Sí. Señor, hoy en este día te damos gracias por habernos permitido tener este tiempo de estudio. Guía nuestro corazón con con tu palabra para que la pongamos en práctica y siempre, cada día, esté en nuestro corazón y la sigamos mm, para crecer en, en espíritu y esperamos
seguir estudiando tu palabra cada vez más seguido para seguir aprendiendo y creciendo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.